Bueno, entonces como le estábamos contando a tu colega, este convenio pues es entre el Ministerio y el ICANN. Básicamente lo que se busca es como desde las regiones poder abordar información directa para poder aportar, digamos, desde los territorios cómo se está entendiendo eso de la ancestralidad, de la tradicionalidad, del trabajo artesanal. Y particularmente también este estudio desde el ICANN lo que se busca es dar una hoja de ruta al ministerio para decir, vean, en materia territorial se recomiendan estos pasos, estas pautas, esta hoja de ruta para que también se dé un fortalecimiento de los entes territoriales en función de la formalización minera, en función de la minería ancestral, tradicional, bueno, como todo esto. Entonces, la idea es un poco que ustedes nos puedan compartir desde sus instancias cómo está, digamos, la minería en el territorio, en la ciudad, en la región, porque obviamente Caucasia, digamos, es una ciudad que recoge gran parte como de la dinámica económica del Bajo Cauca. Entonces como que nos puedan contar un poco cómo está organizado, si hay asociaciones, cómo normalmente se dan estos procesos de minería de subsistencia en el territorio, y sobre todo ahí vamos a ir como adentrándonos en la conversación y también como conociendo conflictos sociales y ambientales asociados a la actividad minera. Entonces, cuando quieran. Bueno, acá en el municipio de Caucasia, desde la administración municipal, hemos podido evidenciar que hay varias asociaciones, ¿cierto? Varias asociaciones de barequeros que vienen ejerciendo la actividad desde hace muchos años, ¿cierto? La minería de subsistencia como tal. Últimamente uno de los conflictos de pronto sociales que se han evidenciado ha sido también el tema de cómo le ha cambiado la dinámica al río Cauca, y esas personas que antes usaban lo que era la batea, la matraca, les ha tocado de pronto usar de alguna otra manera lo que llaman comúnmente motobombas, ¿cierto? Las motobombas pues algo que no está regulado en la ley 685. Entonces ha sido como una problemática, y por ende muchas personas que se consideran mineros de subsistencia migraron como para ese tipo de minería, y que actualmente se encuentran como en este proceso de caracterización con aras de formalizarse, ¿cierto? También lo que se ha evidenciado, y de alguna otra manera en algo mucho más positivo para la región, ha sido de que estas personas han entendido como la importancia también de cuidar los recursos naturales, ¿cierto? Una apuesta que tiene el gobierno actual cuando nos hablan del distrito agrominero. Entonces ellos le apuestan también a actividades asociadas a la minería. Actualmente acá en el municipio, desde esta dependencia, estamos apoyando una asociación de barequeros en formación en piscicultura. Esto se está haciendo de manera articulada con el SENA. Ya ahorita entre un mes ya se certifican ya como piscicultores también. Tienen un predio donde están trabajando, aparte de ser mineros de subsistencia, también pues ejercen otra actividad asociada pues como a la actividad como tal. Entonces eso ha sido como algo de que para nosotros se ha convertido como plan piloto, de que entender que en sí los mineros le apuestan a otro tipo de actividades que también les pueda permitir llevar como su sustento a su casa, ¿cierto? A pesar de las dificultades o los problemas sociales que comúnmente vemos en el territorio. De pronto tú, desde la labor, quisieras complementar algo a las problemáticas que tu colega nos aporta. No, es que lo que pasa es que era lo que yo les comentaba anteriormente. La minería de subsistencia pues se desarrolla aquí bastante, ¿cierto? Lo que usted decía es muy cierto, ya está muy correlacionado con la minería informal, porque muchas veces trabajan en el mismo frente, por no decir que siempre, lo comentaba mi compañera. Una de las grandes problemáticas que los mineros de subsistencia o los pequeños mineros afrontan es que ya el material no es como era antes, que lo encontraban superficialmente. El río ha cambiado mucho su dinámica, por lo que comentaban anteriormente, y por varios factores, ¿cierto? Entonces ya ellos se han visto obligados a utilizar otro tipo de herramientas, pero eso no quiere decir que dejen. Desafortunadamente para la norma ellos dejarían de ser mineros de subsistencia, pues si lo hablamos de forma literal, pero realmente nos dejan de ser mineros de subsistencia porque son mineros de subsistencia que por las condiciones en las que están trabajando ahora se ven obligados a buscar otras herramientas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una asociación, un grupo de mujeres en Cuturú, es uno de los corregimientos un poco alejados de acá de Caucasia, y ellas son alrededor de 70 mujeres, ¿cierto?
¿Y ellas qué hacen? Ellas van a las minas que hay alrededor del corregimiento y en cada mina les regalan 1 o 2 brazos de retro para que ellos barequeen. Ellos no tienen la capacidad para comprar su retro, pero la mina les da como ese brazo de retro para que ellos se laven, se rebusquen y lo que ellos le llaman culero. Y no dejan de ser barequeros. Pero si lo vamos al caso práctico, en teoría se supondría que no son barequeros, pero sí lo son, porque ellos son simplemente que necesitan otras herramientas para ya conseguir el mineral. Entonces esa es una de las grandes problemáticas que ellos están afrontando actualmente. En el río Cauca no siempre pueden barequear, solamente cuando se seca, que salen las playas y todo eso. De resto, para ellos es muy difícil barequear en el río. O de pronto en algunos bracitos del río como tal lo pueden hacer. Pero ellos dicen que en algunos que todavía se rebuscan el tomincito, los granitos, el real, en algún momento eso va a dejar de pasar porque claramente todo el material está quedando represado allá arriba. Entonces esa es de las grandes problemáticas que ellos tienen. Entonces un barequero le va bien y se reúne 2 millones y se compra un motor, entonces ya la fuerza pública se lo quema porque a pesar de que esté registrado y tiene su certificado de barequero, para la práctica no es barequero. Entonces ellos están como en un limbo que ni son minería informal, la mediana escala, ni son nada. Pues podríamos decir que una de las problemáticas de base está justamente en el acceso de los mineros a la tierra, a las fuentes hídricas y por ende al mineral. O sea, sí, no, porque ellos como tal sí pueden acceder a esos lugares. O sea, un minero de subsistencia tiene permiso para trabajar. ¿Qué pasa? Que es como la profundidad donde está el material actualmente, que no les permite, ya no es... O sea, para mí es más como entender cómo ha cambiado, digamos, que la dinámica del río, ¿cierto? Y de las aguas. Porque es que es lo que mencionaba mi compañera, si uno ve el río Cauca no es de lo que era antes, entonces ellos obviamente en ese entonces sí podían trabajar tranquilamente, ya se les dificulta mucho pues, trabajar de esta manera y es lo que hay que tener en cuenta, o sea, digamos que bueno, ya digamos que en el municipio de Caucasia es como, o sea, el tema de cómo ha evolucionado, cómo está evolucionando todo y hacia dónde queremos, pues digamos que si nosotros queremos regular este tipo de actividad, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cierto? Porque ya quedaría de alguna otra manera como esa norma obsoleta, pues ya no serviría pues exigiéndole al minero que trabaje con la bateíta donde a uno ya realmente no le da para trabajar de esa manera. Entonces, si ya se busca de alguna otra manera legalizar o buscar a través de la 2250 como unos conceptos que permitan que ellos trabajen, bueno, apostarle a eso, porque como lo que acabamos de mencionar, ellos ya quedan como que no los cobija absolutamente, no los acobija nada, ni en minería de subsistencia, ni en pequeña minería, ni mediana minería, ni nada, porque realmente lo que ellos estarían haciendo sería una minería ilegal, minería informal. No, es que nosotros hemos estado en campo en algunos lugares del municipio y definitivamente se evidencia como el barequero de una u otra forma se tiene que asociar, pues no asociar, porque la mayoría de las minas, por no decir que creo que todas no les cobran los barequeros pues por lo que les dan, pero la mayoría tiene que esperar como que de pronto la mina explote aquí y les deje a ellos ahí para allá ellos buscar el material más finito. El pastor nos comentaba que había una mina, que hay minas que incluso, pues minas le llaman a ellos a donde está el material, que incluso está a 15 metros o más y que cuando ellos bajan 15 metros a punta de pala y pica. Entonces que es muy difícil. Y a veces también el tema de la consecución del agua también es complicado para ellos como barequeros. Por eso era que yo les decía que ellos, o sea, necesariamente la mayoría de barequeros tienen que buscar alternativas por medio de maquinaria para poderse ganar su sustento. Y es bastante, por ejemplo, en el caso de los pescadores, porque nosotros tenemos una asociación que es de barequeros y cosas hacen las dos funciones. Ellos dicen, bueno, listo, por lo menos a nosotros en teoría Hidroituango nos tira unos alevinos de Boca Chico y se pensaría que todavía continúa, pero tiene pues unos gramitos de oro para que ellos puedan barequear acá. Claro. Es muy complicado y es muy difícil para ellos y cada vez es más difícil. Ellos dicen que cuando ya no hay verano en el río, ya no hay esas playas que se hacían antes, porque ya simplemente hay alguien que está la fuerza humana que está controlando el caudal del río y ya no se seca como antes. Antes por fuerza de la naturaleza el río en algún momento del año se secaba y hacían esas playotas y esa cantidad. Ellos dicen que ya ellos eso no lo tienen, ya eso no pasa,
O sea, ya el río siempre está con un ritmo constante. Entonces, a veces, para poder, tienen que hacer, digámoslo de cierta forma, irse para un bracito o abrir espacio para ellos poder bregar a Bariqueo. Es complicado. En cambio, lo que dice Liana es verdad, hasta que no se entienda cómo ha cambiado la dinámica de cómo se extrae el material, va a ser muy difícil llegar a una política que en realidad les sirva. Porque, o sea, un minero de subsistencia en teoría esto todavía es pico, para y batea y matraquita, pero ya, sí, claramente sí los hay, pero es muy difícil. En términos como de combinación de la actividad de minería de subsistencia, ¿todavía se mantiene muy vivo eso o cada vez es menos como que la minería se combine con otras actividades como lo que acabas de mencionar? Entonces, ¿es minería y pesca o sigue siendo recurrente o es cada vez menos? No. Aquí en Caucasia una persona no es bariquera netamente 100%. Ellos en algún momento tienen que hacer otras actividades precisamente porque no les da un bariquero, puede ser juntarse, un bariquero puede vender chance, una bariquera puede trabajar en una casa de familia y se va a bariquear cuando... Bueno, ellos especialmente, pues lo digo porque me lo han comentado, cuando llueve, que hacen esos aguaceros tan fuertes, ellos salen mucho a bariquear porque saben que cuando llueve tan fuerte la quebrada les puede llegar, cuando bariquean en quebrada, ¿no? Les baja más material. Pero el resto del día, puede que del mes o de la semana, pueden que estén realizando otras actividades. Se han visto obligados a migrar a otras actividades precisamente por eso. Pero nunca dejan de lado la mina, porque yo creo que eso más que una actividad económica, eso como que lo llevan en la sangre, como que les encanta, les gusta, no sé. Eso es algo que los apasiona ser bariqueros, yo creo. O sea, la persona que trabaja con ese tema del oro, como que le encanta. Ellos por eso les digo, yo lo sé porque ellos mismos lo manifiestan, cuando llueve duro les encanta porque saben que les va a bajar minita, como ellos le llaman. La maracita. Y el tema también de la inmediatez, porque en esos días cuando le hacíamos un video, estábamos postulando a las mujeres mineras de subsistencia, ellas decían, no, a mí me gusta pues bariquear porque tengo mi platica, yo sé, voy y vendo y ya tengo mi plata y no tengo que esperar un mes para que me paguen, sino entonces un tema de inmediatez que también ellos lo ven como favorable a la hora de hacer la Y así como se pueden venir sin nada, ellos en un día, mientras que en un día se mototasan y se ganan 10, 15 mil pesos, en un día de bariqueo se pueden ganar 70, 80 mil. O sea, más, porque realmente es una actividad económica que, aunque es difícil, es una actividad económica rentable. Así es. Y más por el tema, esa es otra situación. El tema del precio del oro ha hecho que muchas personas del común lo que hagamos es irnos a ejercer esa actividad, porque es que el precio del oro hace muy atractivo uno irse a realizar esa actividad. Porque por más mal que te vaya, el precio te justifica que si te sacaste 12 granos, un real o algo, te va a ir mejor como hace cierta cantidad de tiempo. Entonces, el precio del oro, yo creo que lo que ha hecho es que muchas personas se volquen a realizar esa actividad. Por eso le digo que un minero de subsistencia no es minero 100% todo el tiempo, pero si ven la oportunidad, el precio del oro había bajado, ahora volvió a subir. Y yo sé que volvió a subir porque cuando el precio del oro sube, más personas vienen a realizar su trámite de formalización. Hoy lo consulté y efectivamente subió, le estaba como en 200, cuando ese está en 245 hoy subió. Es que hoy he tenido trabajo. Claro. O sea, uno más o menos aprende como a ver cómo se empiezan a mover las cosas y ellos saben, ellos se comunican. Es tan sencillo como hace poco, pues hablando aquí en el Bajo Cauca, estaban en Zaragoza, fue la calle, que estaban organizando una calle y un bariquero se le dio Por la barca que por lavar, pero no, es que eso es costumbre y eso es cultural. De la gente cuando están haciendo hueco, por curiosidad, lavan. Y Así a un bariquero se le dio por lavar y resulta que, porque su bisabuelo le dijo, por esta calle yo bariqué mucho tiempo, porque hacía X número de años, mucho, esa calle cuando se estaba fundando era de bariqueros y alguien se le dio por lavar y creo que casi tumban todas las calles porque jugando por debajo de los negocios y habían aproximadamente, por las noticias, había más de 1,000 personas bariqueando en ese pedacito de calle. dañando la carretera, le iban a pavimentar. Le iban a pavimentar y la gente se volcó completamente a bariquear, a cubar y todo eso, porque entonces entre ellos se hablan, ve allí tal cosa, allí tal, porque es que el que sacó que bariqueó, que hizo el cateo y vio que había, ya le dice
al otro y al otro y al otro, y ellos se comunican entre ellos. Claro. Desde un poco la labor que ustedes cumplen y el escucharlos a ellos también como en el día a día, ¿dónde creen ustedes que está para ellos como esa comprensión de qué los hace mineros ancestrales? Cuando ellos dicen, es que yo soy minero ancestral, es porque... ¿qué es lo primero que- o sea, como haber hecho la actividad en ese hace muchos años, porque cuando uno lo escucha, yo llevo tantos años ejerciendo la labor en este lugar, o sea, de familia en familia, mi abuelo, mi bisabuelo lleva y te muestran, digamos que la historia. Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho cuando vamos, por ejemplo, a los corregimientos acá del municipio. Entonces, por ejemplo, uno va a Margento, no, es que yo llevo años trabajando, entonces es un orgullo para ellos, pues, decir, pues, de que van realizando la actividad, pues, pero es algo como, o sea, va como de herencia, por decirlo así, o sea, que el abuelo, el papá, todo, y que ya es algo que ellos han heredado, pues, como para nosotros, pues, ellos a la hora de identificarse como, pues, yo digo que por el tema de lo tradicional. No, y el tema de la ancestralidad inicia cuando en esa familia el papá, el abuelo, el bisabuelo siempre se dedicaban a ese tema, entonces desde ellos ahí, ya ellos por esa parte se empiezan a identificar como mineros ancestrales. Incluso si usted tiene la oportunidad de pronto de entrevistar a un dueño de una mina informal, él le va a decir que es un minero ancestral, y le va a decir, yo soy un minero ancestral porque mi abuelo, mi bisabuelo se dedicaban a esto y lo hacían con batea, pala y eso. Que yo tuve la oportunidad o fui más visionario y me compré una máquina, pero eso no quiere decir que deje de ser ancestral, porque ellos así lo dicen, no quiere decir que yo deje de ser ancestral, porque es que yo lo veo, mi familia y yo lo venimos haciendo de tiempo. Solamente que de pronto, y ellos lo comparan de la siguiente forma, es como si en su casa su mamá toda la vida hubiese trabajado en casas de familia y usted resulta que decide ser chef. Usted sigue de una u otra forma, sigue por la misma corriente de su mamá, simplemente que usted fue más visionario y se profesionalizó. Pues son los ejemplos que ellos ponen. Y no, a veces no. Bueno, yo les doy mucho la razón, Eli, como es la jurídica, ella mira más como el tema de las normas. No, pero yo lo miro así, yo digo, hombre, tiene razón. No, y créeme que uno realmente cuando uno va a territorio, como llama uno, conoce la realidad y comprende muchas cosas y a veces qué es lo que fallamos, qué es lo que nos pasa. La norma es muy bonita, la ley 685, un código de maravilla, pero si te vas a la realidad, el tema de realmente qué es lo que está pasando con la minería, sabes que hay falencias y cosas que hay que mejorar, ¿cierto? Tener más en cuenta las comunidades, todo eso, o sea, escucharlos a ellos. Porque yo digo que todo se trata también de un tema de escucharlos y entender que hay cosas que no están funcionando bien. Y más por el tema del tipo de minería que trabajamos, pues se trabaja acá en el Bajo Cauca, porque sabemos pues que la minería subterránea no es tan notoria los pasivos ambientales que se generan en la minería a cielo abierto. Entonces son una cantidad de problemáticas que aunque no es solo los mineros, pero nos compete a todos, porque es que Caucasia es un municipio minero y todos a la larga le deben a los mineros. ¿Saben por qué? Porque es que el oro es como, el oro es magia, el oro tú transformas, o sea, sacan o familias sacaron y trabajaron con la minería y ya compraron otro negocio, hicieron otra cosa diferente, pero a la larga tienen como esa relación con la minería, porque es que el territorio en sí es minero. No, yo les digo una cosa, el precio del oro subió esta semana y después estoy segura que la economía esta semana va a estar supremamente movida. O sea, uno dice, el pueblo está movido, el pueblo está lleno. Y cuando hubo lo del paro minero, que fue lo mal. O sea, porque es que de cierta forma el oro y la minería aquí en el municipio de Caucasia mueven muchas ramas de la economía. Entonces eso, o sea, uno lo ve y si uno lo dice, por ejemplo, como les digo, el oro estaba bajito, pero el precio subió nuevamente. Y ahí es donde uno empieza a ver nuevamente movimientos en las tiendas, en los abarrotes que mercan, incluso en los lugares de comercio donde venden comida, esa cantidad de cosas, porque claramente al haber economía pues se mueve todo. Claro. En este término como de subsistencia, así como muy en clave de lo ancestral, ¿ustedes qué consideran ellos cómo reciben ese término? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué interpretación tienen como de yo soy minero de subsistencia? Lo que pasa es que ellos no dicen yo soy minero de subsistencia, ellos dicen yo soy barequero. El término minero de subsistencia no es un término como tal con lo que ellos... Un barequero nunca se te va a identificar como... Es más, ellos al Génesis ni siquiera lo conocen como Génesis, ellos lo conocen como PIN o carnet.
O sea, ellos en medio de su dialecto, ellos le cambian los términos a las cosas. Usted le pregunta a un barequero por el génesis y lo puede tener, y va a decir que no. Pregúntele de pronto por el PIN o por el carnet. O el PIN y ya yo, sí, el PIN. ¿Sí me entiende? Así. Entonces, de la misma forma, ellos no se identifican como tal como minero de subsistencia, ellos se identifican como barequero. No, yo soy barequero. Es más, si usted dice que él es un minero, ya él va a creer que lo está poniendo en minería pues grande, ¿no? Dígale barequero, porque si no, ellos no se identifican de esa forma. Retomando el tema de los conflictos, ¿cuáles creen ustedes que son como las mayores tensiones? Bueno, ya hablamos un poco como de lo que ha causado todo el proyecto de Hidroituango, pero ¿qué otros conflictos de orden, digamos, social, económico o ambiental, si se quiere también? Son como los más recurrentes a la hora de vincularlo con la minería de subsistencia, artesanal, ancestral y tradicional. Pues yo pensaría que lo que pasa es que, como hablábamos anteriormente, como entre ellos se comunican. A veces ellos muchos si encuentran mina o encuentran oro en algún lugar, se volcan para ese sitio, y ahí es donde pues, no es el mismo daño que hace una persona a la que haga 10, 20, 30, 40. Y el ejemplo lo tenemos en una finca de Mandinga. Allá hay mucho motobombero. Precisamente porque como allá encuentran materiales, ellos se manifiestan donde está. Entonces claramente el daño se ve bastante grande. Bastante. Y es precisamente como por ese tema, como ellos se volcan todos para allá. Nosotros hace poquito, pero ya superamos esa parte, ¿cierto, Eli? Que estaban haciendo minería cerca de la Bocatoma del río. Fue difícil, pero bueno, no difícil del lado de Caucasia, sino que nosotros colindamos con Cáceres, y como ya es como la parte más lejana, fue un poquitico difícil controlar esa parte ahí. Pero bueno, se logró. Pero sí era uno de los inconvenientes, porque entonces si usted le dice a ellos que no puede hacer la actividad, y entonces ellos le tiran a usted la obligación de que usted les diga entonces dónde la hago. O sea, entonces deme una tierra o dígame dónde la hago. Eso te iba a preguntar, normalmente desde la administración logran resolver ese asunto como de las zonas mineras para los barequeros, lo logran como que ubíquense aquí, trabajen aquí, tienen acceso a esta área. Pues él y yo solamente he atendido 2 casos en esa. Una era que estaban haciendo minería en el casco urbano, que no se puede en un predio, bueno, no tan privado, pero sí en un predio como privado. Nosotros realizamos la visita técnica y bueno, se logró concertar con los que estaban realizando la actividad en ese lugar para que lo dejaran de hacer. Y el otro caso fue el de Mandinga precisamente, pero Mandinga sí. Y Mandinga tiene un problema, y es que aunque es cercana al municipio de Caucasia, no es jurisdicción 100% de Caucasia, sino el municipio de Cáceres. Y ese es un predio privado. Está en extinción de dominio. De nadie en estos momentos. Entiendo que muchos de esos predios pasaron al Fondo de Restitución de Tierras, ¿no? No sé, Eli, ¿tú sabes algo de eso? En Cáceres hay uno en Jardín que se pasó al Fondo de Restitución, y ese ya lo empezaron a invadir con minería. Y es fuerte el daño, está igual de problemática que Mandinga. ¿Cómo es que se llama? Yo escuché de esa. Sé que ahí pega Jardín, Sí. al frente de la Dijeron el nombre. de la invasión. No sé si es Jerusalén, algo así. A mí me dijeron el nombre. Sí, tiene un nombre, porque a mí me dijeron Quique Mandinga. Y Bueno, ese predio lo dieron de restitución y el municipio se lo otorgó a unas asociaciones productoras no mineras, pero por el tema de que tiene oro, que está buena como dicen ellos, la invadieron los mineros y desplazaron por conflicto y por presión a los de las asociaciones de productores. Entonces hay un conflicto, tanto ambiental como social. Claro. ¿Y ustedes tienen de pronto en el municipio algún censo de asociaciones, gremios? No. era lo que le mencionaba. Y bueno, ahora ya usted hablará. Es uno de los grandes inconvenientes, por ejemplo, con la minería informal.
ellos son muy reacios a ser identificados o a ser, sí, individualizados o a ser ubicados o todo eso. A nosotros hace poco también nos solicitaban que pasáramos el censo de los mineros informales que había en el municipio. Es una tarea titánica. Pues en el proceso de caracterización nosotros escribimos como 4.000, Aquí de Caucasia. no estoy segura, algo así, pero yo estimo que en el municipio de Caucasia, en su zona rural y en su zona urbana, yo pensaría que hay por ahí unas 10.000 unidades productivas. Y si quisiéramos, por ejemplo, ahondar este tema de este concepto de la minería ancestral, tradicional y el trabajo artesanal, ¿con quién nos recomendarían ustedes de pronto hacer acercamientos? Con Ricaute y ellos. Con las comunidades en sí, ¿cierto? Pero ellos hablan como ya un tema como más de minería informal. O asociaciones que tengan identificadas de minería de subsistencia. Bueno, de subsistencia sí tenemos unas, que son en Margento, aquí en Caucasia, en La Ilusión y eso. ¿Y tienen como una basecita de datos, un inventario? No, nosotros como somos temas diferentes que trabajamos con ellos, tenemos como los contactos, los tratamos de reunir, de ubicar y eso. Pero como tal, y bueno, ellos están registrados en su Cámara de Comercio y todo. Pero como tal, o sea, de reunirlos todos, pues a veces por el tema de desplazamiento no lo hacemos, trabajamos de forma individual con cada asociación. Ok. Y de pronto nos podrían compartir datos para tratar de contactarlos y hacer estos acercamientos. Sí, tendría que organizarlo bien y ahí sí poderles pasar los contactos. Ok. No sé qué más, Caro, quieres tú como abordar. No, ya lo principal era como organizar ese tema también de facilitarnos, como el acercamiento con las asociaciones. De todas con los formas, grupos. ustedes cuando vayan a campo con ellos, Ujú. por ejemplo, en Margento que está el pastor, que tiene una asociación, él también está aplicando para un subcontrato y él conoce mucho el tema, conoce mucho la dinámica de los motobomberos porque hay alrededor de 600 en el corregimiento donde él está. El pastor conoce mucho de ese tema. ¿Y tú lo conoces? No, pero sí es bueno porque si vamos allá, para que ella nos haga el contacto, porque Sí. para que haya el tema de la confianza. Claro, total. Y Se sobre todo pueda- nos interesa es como que finalmente también nos llevemos del territorio la información. de Entonces, las mire, voces por de- ejemplo, en Margento tenemos el pastor, él es una persona muy diligente. Bueno, yo voy a ser muy honesta. Nosotros acá en el municipio de Caucasia tenemos varequeros registrados en toda la zona rural, pero no es la persona que maneja Génesis soy yo. A mí por tema me queda muy complejo trabajar, por ejemplo, con las personas que están en el Brasil, que hay una población bastante importante porque el Brasil linda con las conchas, entonces ahí hay buena población, pero yo por ejemplo allá no tengo como una persona, un líder que les pueda decir porque es como es una zona está siempre retirada digámoslo de acá, me queda difícil. Bueno, pero por ejemplo el pastor que queda allí en Margento, él es una persona, como les decía, muy diligente. Don Pedro, que está en La Ilusión, él, aparte de la asociación de barequeros, tiene una de motobomberos, que están asociados y están en Cámara de Comercio. Él también les puede como ayudar mucho y pues él como está en La Ilusión les puede ayudar a cubrir un poquito lo de Barranquillita y eso. En Barrio Chino hay otra que es doña María Eugenia, ella también, bueno, ella de pronto también les puede colaborar un poquito con el tema de los conflictos desde su punto de vista de minería de subsistencia, porque ellos están cerca de un área y no los dejan realizar la actividad allá, bueno, en fin. Ok. Y en Cuturú, pero en Cuturú es un poquito más complicado. Tendría que hablar con Noreidi a ver si las puede atender, que es como la persona líder de allá, pero sí, allá es más complicadito. ¿A qué te refieres como complicadito? Pues primero que todo porque ellas como trabajan con minería informal, Ya. entonces me imagino que a ellas casi como que no les gusta hablar con funcionarios porque les da miedo que les retiren su ayuda. Claro. Porque ellos manejan una ayuda de los mineros informales, es lo que les digo. Si esta mina va a lavar hoy, entonces hoy les regalan el bracito de retro. Entonces a ellas como que les ha dado temor de que de pronto crean que están dando información de la mina o algo así. Entonces por eso les digo que es más complicadito con eso. La confianza es uno de los asuntos fuertes, ¿cierto? Que sigue todavía muy deteriorada. No, es
Sí, entonces, por ejemplo, en Cuturu son bastantes, son de 70 a 100 y son mujeres. Eso sería clave. Pero sí tengo ese inconveniente con ellas, lo que les digo, que ellas, incluso yo las he llamado para proyectos que de huertas que también nosotros impulsamos, como les decía él, y otras economías alternas, y ellas a veces prefieren no participar. Ajá, como ven lo seguro que es esa parte que tienen con las minerías informales. ¿Cómo se dan las relaciones entre titular minero, empresa grande, pequeño minero, minero de subsistencia? Normalmente fluyen, no confluyen. No, es más fácil que un minero informal le dé, digámosle, chambita o le dé espacio a un barequero que un título con un área, ¿cierto? Es ilógico, ¿cierto? Que el que ya está formalizado se supone que es el que tiene la responsabilidad o el que lo debería hacer y no. Es más fácil que un minero informal que no está legalizado les deje al barequero entrar a trabajar en su mina, le dé la colita o lo deje entrar en el pozo que ya él trabaja, que un minero ya titular. Yo te paso Las fotos, sí. ¿Y a qué se debe esto? Pues es porque hay alguna limitante más técnica, más jurídica, o es un asunto de voluntad. ¿Qué creen? Yo ahí sí no sé, Eli, si eso tiene alguna implicación jurídica. Okay. El tema de que no dejen los títulos, las áreas y eso no dejan trabajar a los barequeros en su lugar. Bueno, normalmente pues la norma dice que ellos pueden trabajar siempre y cuando tengan el permiso del dueño del título, pues, o del dueño del predio como tal, ¿cierto? Es como un tema más como que no es una, o sea, que hay una coacción, o sea, que la norma te obligue como tal, no. O sea, dice, usted puede trabajar porque hay ciertas partes donde ellos, la norma también les permite que ellos pueden ejercer la actividad, pero siempre y cuando pues obviamente tengan el permiso como tal del dueño del predio o del titular como tal. Yo lo que he escuchado de eso, de que así la mina pues, está organizada más por el tema del riesgo. El conflicto sea por el riesgo porque pues la mina está obligada a que todo el que ingrese a la mina debe cumplir el plan de seguridad. Total. De seguridad y salud en el trabajo. Ajá. Entonces es un tema Entonces, también que digamos que ellos de alguna otra manera no existe como una relación laboral allí. Entonces digamos que las personas que ingresen a hacer la labor allí y no cumplan como con ese manual les pase algo, de otra manera la mina es la responsable. Entonces ellos como para curarse en salud pues de alguna otra manera no les permite como... Ay, qué pena, yo las tengo que dejar porque tengo una reunión. Dale, tranquila, no, yo creo que pues ya sería pues que tú también quedes ahí como enlazadita contigo, y si nos pueden regalar porfa el nombre completo y el cargo. Aquí ya Sí, para que quede aquí registradito. Mi nombre es Caterina Monsalve, enlace génesis de la Administración Municipal de Caucasia. Vale. ¿Y tú? Eliana González, yo soy apoyo jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Listo, muchas gracias a las dos.